cielo canta la cosecha tropical. De Sinaloa hasta Colima, de Jalisco a Michoacán, manos fuertes lo cultivan, el orgullo nacional. Mango mexicano, sabor que inspira, del campo al mundo, alma que brilla. MX impulsa, pasión que guía. El mango une nuestras vidas. Ataulbo, Tommy, Kentucky, cada uno un dulce festín. Mango, Manila, Den también. Buenos días, hola a todos. Bienvenidos a un jueves más de webinars. El día de hoy, un conocido de nosotros, estuvo presente el año pasado también, Hugo Castellanos. Él es un periodista especializado en temas de agricultura, agroalimentarios, asesor en comunicación institucional desde hace 2 décadas, ha acompañado en procesos y gestiones, comunicación en empresas, organismos nacionales e internacionales, vinculados al sector agroalimentario. Tiene espacios de análisis en radio y medios de comunicación. Ha conducido durante 6 años el podcast ICA en Acción del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura. El día de hoy nos acompaña con el tema Comunicación Esencial, una estrategia renovada para empresas y organizaciones. Así que sin más, Hugo, te escuchamos. Bueno, muchísimas gracias, Marco, muchísimas gracias a Emex, a todo el equipo que me ha convocado y yo quiero agradecer mucho la gentileza en ese sentido porque en el campo de la actividad que desarrollo junto con colegas aquí en México y en otros lugares del mundo, poder difundir y hacer conocer la importancia que tiene la comunicación en la actividad agroalimentaria, en el sector agroalimentario en general, en cada subsector en particular, me parece que es una pieza clave, una herramienta clave, y por eso reitero el agradecimiento por ese acompañamiento fundamentalmente y por esa voluntad de Emex, también de todas las empresas que acompañan, de generar espacios como este, no solamente de capacitación, sino yo les diría de acercamiento temático para entender por qué hoy es clave el tema de la comunicación, por qué lo sigue siendo y por qué lo va a seguir siendo a lo largo del tiempo. Quiero agradecer, por supuesto, también de manera muy particular a quienes están conectados y se han tomado el tiempo, que es un factor también clave dentro de los procesos que hoy involucra la gestión en pequeñas, medianas y grandes empresas, agroalimentarias y no agroalimentarias también, para poder acompañarme y para poder compartir juntos algunas visiones que creo son no solamente importantes, sino que pueden tener un perfil estratégico. Yo les voy a compartir una presentación no muy larga, con algunos contenidos muy específicos y que tienen que ver concretamente con este concepto en el que he venido trabajando ya en el último año, hasta hace 2 años, el énfasis estaba en la comunicación estratégica. Di varias pláticas sobre eso, estuve en la asesoría fundamentalmente orientado a la estrategia de comunicación o a la comunicación como una estrategia en particular, pero ahora lo he redefinido como un proceso de comunicación esencial. Y hoy les voy a explicar con ejemplos, con algunos datos, con algunas referencias, por qué creo que es esencial la comunicación en todas las actividades productivas, empresariales, organizacionales, fundamentalmente en el sector agroalimentario. Pero no me quiero quedar solamente en el tema agroalimentario en sí o en sus diferentes cadenas, sino que quisiera que en esta plática hubiera lugar para todos aquellos que tienen alguna toma de decisión o que trabajan en cualquier tipo de empresa. Lo primero
es hacia dónde vamos. Y creo que sería una torpeza de parte de quien esto habla eludir un tema tan complejo como el de la inteligencia artificial, que creo que hoy por hoy está dominando la escena en el ámbito organizacional, en las empresas chicas, medianas, grandes y muy grandes, en los grandes corporativos también, porque es un fenómeno, no solamente se trata de un hecho más o menos aislado o un hecho tecnológico, sino que es un fenómeno porque ha logrado acaparar la atención de gente que trabaja y de gente que usa la inteligencia artificial simplemente con fines de divertimento, por decirlo de alguna manera. La IA está dominando escenario con más amenazas que certidumbres porque hay mucha gente que está preocupada por saber si va a perder su trabajo, si la inteligencia artificial lo va a cambiar todo desde el punto de vista de cómo lo conocimos. Y aquí es donde entra y a donde me parece importante porque he estado desarrollando con colegas en distintos lugares del mundo y también de manera particular una investigación lo más cercana posible de qué es exactamente la inteligencia artificial, pero también qué es la comunicación. Si la inteligencia artificial ofrece más dudas, porque hay quienes están como detractores y otros como ultradefensores, la comunicación es una certeza. No podemos dejar de comunicarnos. El ser humano, en esencia, no puede dejar de comunicarse porque es parte de su proceso biológico y de su proceso social. La comunicación, además, es una habilidad humana sensible. Y estas dos palabras, humana y sensible, creo que van a acompañar un poco el hilo general de esta plática, porque tiene que ver con una diferencia entre estos dos modelos, uno artificial y el otro precisamente humano y que tiene sensibilidad. Dentro del sector agroalimentario, en la escena agroalimentaria global, hay una gran preocupación como en el resto de las actividades. ¿Qué decir en un momento tan complejo como este, tan convulsionado, con un hecho bélico en medio, que está generando, por supuesto, grandes dosis de expectativa y también de ansiedad en las sociedades, y a donde las reglas de juego van cambiando de manera muy rápida, cómo la comunicación del sector agroalimentario a nivel global puede enfocarse mejor para tener un mejor mensaje o un mensaje apropiado para estos tiempos? Todavía hay quienes en la toma de decisiones de pequeñas, medianas y grandes empresas piensan que la comunicación es solamente redactar un correo o mandar una nota de prensa simplemente o dejar algún detalle muy sucinto de alguna reunión que sucedió. Hoy les voy a demostrar con la placa que sigue que los temas van mucho más allá, que los enfoques son mucho más necesarios y que además son mucho más urgentes, más específicos de lo que muchas personas en la toma de decisión creen. Este es un momento de desafíos y dentro de la actividad de comunicación, la comunicación institucional, hay que mirar hacia adelante. Es ineludible también eso. En ese mirar para adelante, la cosa no solamente pasa por comunicar, insisto, lo que ya se hizo o reseñar en una nota de prensa breve algún dato o alguna noticia. Los desafíos son muchos más y seguramente se van a sorprender porque aunque conviven con estos temas que les voy a comentar en un instante, no los han enfocado quizás desde el punto de vista de lo que hay que hacer en materia de comunicación sobre ellos. Hoy, las empresas, las organizaciones vinculadas al sector agroalimentario necesitan generar respuestas porque hay una demanda social sobre cuestiones como transparencia, sostenibilidad, certificación, responsabilidad social, la calidad, la inocuidad, la competitividad. Esto significa qué hace una organización, qué hace un grupo productivo en términos de transparencia, cómo plantean y cómo explican la sostenibilidad en la actividad productiva, como en cualquier otra. ¿Qué pasa con la certificación? ¿Qué tan importante es la certificación en términos de comercio agroalimentario, por ejemplo? ¿Qué es la responsabilidad social? ¿Solamente tiene que ver con la forma de producir? ¿Tiene que ver con la forma de comercializar? ¿Tiene que ver con la forma de responder a las inquietudes sociales? ¿Qué pasa con la calidad, la inocuidad? ¿Qué son? ¿Qué significan? ¿En qué benefician?
y por qué la competitividad entra también, debe entrar dentro de la narrativa de las empresas que están vinculadas a la actividad agroalimentaria. Insisto, acá el tamaño de la empresa no es tan importante, sino que refiere a que estos temas tienen que estar presentes dentro del análisis que se haga no solo sectorialmente, sino empresarialmente o a nivel organización. Ahora, ¿qué es la comunicación? Yo sé que en otras oportunidades he brindado algunas definiciones sobre esto, pero se me hace importante para el abordaje de esto que estoy haciendo de este tema, se me hace importante esclarecer un poquito y definir la comunicación. Hay varias dimensiones para definir la comunicación. Una es la antropológica o, si quieren, la sociológica, que es que la comunicación produce sentido colectivo. Es decir, cuando nos comunicamos, cuando las empresas comunican, cuando las organizaciones comunican, están dándole sentido no solamente a lo social, sino a lo que hacen, a lo que están desarrollando, hacia dónde quieren llegar. Biológicamente, la comunicación humana integra dos cosas que la inteligencia artificial no tiene: la razón y la emoción. Quédense con estos dos términos, con estas dos palabras, apúntenlas, porque a partir de estos dos elementos es a donde se puede comprender mejor qué es y qué no es la comunicación institucional. Y como un cierre, y para no darle un matiz exageradamente académico a esto, podemos decir que comunicación es compartir, es un signo de cooperación, de competitividad, pero también de supervivencia. Es decir, antropológicamente, sociológicamente, el ser humano necesita seguir comunicándose, eh, porque la comunicación nos relaciona a las personas, más allá de las herramientas con las que contemos. ¿Cuáles son los problemas que hay en las empresas y las organizaciones hoy en 2026? ¿Empresas agroalimentarias o no? Traté de seleccionar con base en las asesorías que llevo hechas y también en los contactos con gente de empresa, insisto, vinculados al sector agroalimentario y no vinculados, algunos de los ejes más recurrentes, más comunes. Uno es la sobrecarga informativa. Recibimos muchos correos, chats, muchos reportes muy extensos, las reuniones son indefinidas, y cuando hablo de indefinidas es porque a veces tenemos reuniones de 2, 3, 4 horas virtuales o presenciales y no se llega a ningún acuerdo, porque no hay específicamente una tipificación o una identificación de lo que son esas reuniones. También está el tema de la escucha activa. Hay menos escucha activa. Hay un estudio de Gallup que habla de la falta de escucha activa y que como consecuencia de esa situación se reducen niveles de compromiso en los empleados y los directivos, con una probabilidad: más rotación, menos innovación y más obsolescencia, a lo mejor en algunos mensajes. Después está el tema de la claridad. Hay un informe que tomé de Society Human Resource Management que hace un cálculo tal vez un poco arbitrario, pero es un cálculo por lo menos como para tenerlo en cuenta, que habla de lo que cuesta la mala comunicación en una organización, una empresa. En una empresa del tamaño de 100 empleados, aproximadamente una mala comunicación puede costar, o se pueden perder por una mala comunicación, unos $420.000 al año. Esta consultora es de gran reputación a nivel internacional. Pueden ser cuestionados en más o en menos los números, pero las consultoras en general, los analistas en general, la gente que está en comunicación, tiene claro que cuando la comunicación es mala, hay pérdidas, y hay pérdidas económicas tangibles. Después está el tema de la estrategia. Cuando los integrantes de la organización no tienen claro el escenario, no tienen claro fundamentalmente los objetivos. Yo en una anterior oportunidad hablaba del propósito, que hoy muchas veces las organizaciones eluden pensar en el propósito, saber para qué están trabajando y qué es lo que están haciendo. Y otro tema es el del liderazgo. Un liderazgo es exitoso, es efectivo, cuando la comunicación está bien identificada, bien organizada y bien afianzada. Es decir, cuando el área de comunicación no es
un departamento aislado dentro de la empresa o de la organización, sino que es parte del core de lo central de la administración de una organización. Claro, si yo les doy el problema, tengo que, por lo menos de manera muy rápida, muy sintética, y les pido una disculpa por lo breve, pero tenemos no mucho tiempo. Si yo les planteo un problema, tengo que darles por lo menos un marco de solución. Ante los problemas que les conté recién, hay tres soluciones que son, para mí, centrales. Una, tener los objetivos claros. No solamente saber qué hace la empresa, sino redefinir para qué lo hace y con qué valores. Después está lo que yo denomino mirada estratégica, que no es solamente un proceso operativo, un proceso administrativo, sentarse delante de la máquina, escribir, pedirle ayuda en alguna cosa a la inteligencia artificial, que haga algún resumen o demás, sino que tiene que ser una percepción sistémica. Y cuando hablo de sistémico me refiero a que todo es importante y todo debe confluir hacia el objetivo de comunicación. Decir algo concreto sobre la organización, sobre la empresa, sobre la actividad agroalimentaria, porque ese es un beneficio no solamente para una empresa en sí, para una organización en sí, sino para toda la actividad productiva o para cualquier otro sector que quiera enfocarse seriamente en el tema comunicación. Y después la arquitectura discursiva. Hay que narrar lo que la empresa es, la imagen que quiere dar, la reputación con la que cuenta, la notoriedad que quiere alcanzar y así lograr un impacto. Ahora les quiero hablar un poco de la inteligencia artificial. Yo estoy casi seguro que muchos de los que están viendo y están escuchando dirán, bueno, la inteligencia artificial resuelve todo. Entender la inteligencia artificial y entender el desarrollo humano, la razón de ser también de la especie humana, es clave para no caer en lo que yo creo que es un poco una trampa de marketing. Yo no soy ni detractor de la inteligencia artificial, ni soy un defensor a ultranza. Entiendo que la realidad de la inteligencia artificial es que se trata de una herramienta poderosísima que acorta tiempos, pero que no va mucho más allá de eso en función de lo que podemos hacer los seres humanos. En el campo del lenguaje, la inteligencia artificial imita patrones y estructuras de lenguaje. Pero atención con esto, la inteligencia artificial, aunque parezca que no, porque nos contesta, nos responde por el nombre y demás, no piensa, está reproduciendo grandes modelos de lenguaje que han sido desarrollados y que han sido organizados bajo una estructura matemática por gente que trabaja para las empresas que brindan el servicio de inteligencia artificial. Tengamos en cuenta algo, un texto coherente, o sea, algo que podemos leer y que decimos, sí, está bien redactado, no es lo mismo que razonar una respuesta en una reunión, por ejemplo, una pregunta en medio de una negociación, a donde no podemos recurrir al teléfono y decir, ChatGPT, dime qué respondo si me están diciendo esto. También para poder generar una exclamación, hacer un silencio, profundizar en una mirada, eso es un proceso humano. El juicio ético, la validación son eminentemente humanos. Esa capacidad humana que involucra también cuestiones emocionales no la tiene la inteligencia artificial. ¿La inteligencia artificial por esto es mala? No, puede ayudar y mucho. Solamente hay que entender el contexto en el que esa inteligencia artificial nos puede ayudar. Un algoritmo puede producir distintos estereotipos basados en información, pero atención, mucho de lo que usa la inteligencia artificial puede ser verdadero o no. Y ahí es donde yo planteo un poco cierta trampa en lo que aparentemente muestra la inteligencia artificial si la observamos dentro del campo, insisto, y quiero hacer esta aclaración, dentro del campo de la comunicación. Esta placa la quise dejar muy clara, creo que también es un poco el nudo de esta conversación. No hay que quedarse con lo primero que se lee. La inteligencia artificial es una herramienta poderosísima, una herramienta que nos puede ayudar a escalar algunos procesos. Pero la comunicación
lo que yo denomino comunicación esencial va a ser la capacidad a futuro de poder analizar, de poder interpretar y de poder explicar y a partir de ahí tomar decisiones. Una cosa es pedir un resumen a un modelo específico de lenguaje armado algorítmicamente y otra cosa es explicar una idea, una propuesta, algún desarrollo profesional que se quiera hacer en un cara a cara con un directivo o de un directivo con su grupo de trabajo. Son dos cosas muy diferentes. Hay que entender la inteligencia artificial para poder crear un futuro mejor, porque hay temas como, por ejemplo, la ética. ¿Qué tan ético es utilizar excesivamente la inteligencia artificial? ¿Y qué tan ético es poder tomar decisiones a partir de lo que nosotros somos capaces de generar? La IA es una programación, los seres humanos entendemos lo que decimos, pero los grandes modelos de lenguaje que están programados no entienden. Yo ya he hablado de lo que se denomina el loro estocástico, que es un ejemplo de que la inteligencia artificial no piensa, sino que es probabilístico y los seres humanos tenemos una ventaja muy fuerte comparativa en ese sentido, porque tenemos razonamiento abstracto, podemos adaptar, definir, generalizar, corregir errores, preguntar, desarrollar emoción. Cuando hablo de desarrollar emoción, tenemos la capacidad de decir las cosas con una carga emocional que puede cerrar un negocio, por ejemplo, que puede lograr un acuerdo, que puede acercar posiciones. El cerebro no piensa de manera estadística, el cerebro piensa, ya lo he comentado, insisto, en otras oportunidades, de manera jerárquica. Entonces, bueno, la IA es una herramienta, hay que usarla básicamente como eso. Hubo un filósofo en el siglo XX muy famoso, francés, Bourdieu, que decía que cosas como el prestigio, la autoridad o la legitimidad se construyen desde una comunicación estructurada. Ahora les voy a hacer una pregunta. ¿Cómo comunican las empresas? Ustedes en las empresas en las que están trabajando, en las que toman decisiones, en las que tienen un cargo directivo, ¿se pusieron a pensar en cómo están comunicando lo que hacen, lo que desarrollan, los objetivos que tienen sus empresas? No hablo solamente de comunicación externa o de un patrocinio. Hablo de cómo internamente creen ustedes que la empresa en la que están, en la que se desarrollan a nivel directivo o a nivel ocupacional o profesional, están desarrollando comunicación. ¿Cómo comunican las empresas? Yo aquí les voy a dar un pantallazo muy rápido como una ayuda inicial, porque en esto obviamente hace falta un análisis y un seguimiento. La pregunta podría ser, ¿sabemos qué es y qué no es realmente la organización? ¿Aprendemos haciendo cosas o solamente nos dedicamos a un objetivo alineado e inamovible? ¿Tenemos una narrativa sólida? ¿Hacemos un enfoque honesto desde la comunicación? Es decir, decimos lo que nos falta, lo que tenemos, lo que podemos, lo que hemos logrado. Invertimos en procesos de comunicación basados en la difusión de cosas como sostenibilidad, responsabilidad social, gobernanza, ética, acercamiento con los públicos, la producción, por ejemplo, agroalimentaria, sus procesos y demás. Bueno, esas preguntas forman parte de lo que yo denomino comunicación esencial. Esa capaz de no solamente producir contenidos, sino de antes de producirlos, antes de colgarlos en Facebook, en Instagram, o de hacer el videíto también para X o de escribir algo en LinkedIn, si antes pensamos en lo que vamos a decir con base en lo que somos, y si sabemos lo que somos, y si sabemos lo que no somos como empresa. Este elemento es un ejemplo para delinear de qué estamos hablando, de qué les estoy hablando cuando me refiero a comunicación esencial, a análisis, asesoría y demás. Una cosa es hablar. Hablar es producir lenguaje y otra cosa es decir. Cuando uno dice, está produciendo sentido, le está dando sentido a lo que habla. Esa diferencia
puede ayudar a construir una narrativa para la empresa en la que estamos, para la organización en la que estamos, para el sector, en este caso agroalimentario, en el que estamos. No solamente estamos hablando cosas, sino que estamos diciendo con un sentido para que los públicos objetivos tomen la referencia y puedan darle valor no solamente a lo que estamos diciendo, sino a la organización, a la empresa y al sector, en este caso el sector agroalimentario. Esta placa me vi un poquito forzada a ponerla porque siempre me preguntan lo mismo, como que el liderazgo, el liderazgo. Bueno, liderazgo, lo dijo Terry Pierce, un grande de la comunicación del siglo XX, es comunicación y comunicación es liderazgo. Son dos elementos inseparables, pero han pasado años, Terry Pierce dijo esta frase hacia fines de los 90 del siglo pasado, ya hay identificados algunos elementos que permiten optimizar lo que significa comunicación y verdadero liderazgo. Quien lidera simplifica pero no banaliza, hace fáciles o accesibles los conceptos de los que habla, reduce ambigüedad, no dice podría ser, tal vez, es probable, da respuestas claras o concretas ante cualquier inquietud. Maneja la comunicación asincrónica. Esto es también muy clave. Aquellas personas que solo saben contestar a través de redes electrónicas y no saben enfrentar de manera personalizada una situación de comunicación, todavía tienen un camino que recorrer para llegar al liderazgo. Y también desarrollar una narrativa que sea comprensible. La narrativa comprensible es lo que se viene diciendo desde hace bastante tiempo, contar la historia. Creo que en el sector agroalimentario se pueden contar muchas historias, innumerables historias, en la producción, en la industrialización, en todo el sector y todos los componentes tan importantes en la actividad agroindustrial, en el sector comercial, de servicios. Básicamente quienes estamos reunidos aquí somos conscientes de que en sus empresas hay un carácter muy formado de lo que significa de una u otra forma, directa o indirectamente, nada más ni nada menos que alimentar al mundo, que no es poca cosa. Podemos comprar un coche o no, podemos comprar un teléfono o no, pero no podemos dejar de comer y ustedes en esa instancia, desde el ámbito de toma de decisiones, directivo, funcional, operativo, de trabajo en general, están contribuyendo ni más ni menos que a alimentar al mundo. Bueno, esa es una narrativa no solo comprensible, sino con una carga también emocional. Un pequeño ejemplo. Acá les doy unos pocos datos, porque esto obviamente va mucho más allá, pero no quiero abusar del tiempo. Pero acá hay unos sí y no de las claves de una mejor comunicación organizacional. Voy a empezar por los no y voy a terminar por los sí. La comunicación solamente por medios electrónicos, abusar del mail, del WhatsApp, no es una mejor comunicación organizacional. Estas herramientas, al igual que la inteligencia artificial, son eso, herramientas. No sirven, por ejemplo, para abordar temas profundos, para lograr algunas soluciones específicas para cuestiones claves o delicadas. Ofrecer mensajes ambiguos o confusos sobre decisiones, acciones o resultados también es un obstáculo para comunicar mejor. El mensaje tiene que ser muy claro. Abusar de las reuniones virtuales. Yo he conocido casos en los que he tenido que mediar para bajar la cantidad o el ritmo de reuniones virtuales, porque hay muchas razones para complicar desde la virtualidad el objetivo que tiene una reunión. En una reunión presencial, el abordaje puede ser mucho más claro. En una reunión virtual, a veces hay problemas de conexión. He visto a gente, y acá más de uno va a sentir con lo que digo, he visto a gente conduciendo y participando en reuniones de trabajo, cosa que por una cuestión incluso de seguridad no se debe hacer, pero además no se logran resultados, ¿no? Y dar por sobreentendida una directiva o una respuesta a esa directiva. ¿Qué quiero decir con dar por entendido? Muchas veces se dice, necesitamos lograr esto,
pero no se dan mayores datos, no se ejemplifica, no se esclarece, no se ofrecen los detalles y entonces quienes tienen que operar en torno a esa directiva no saben bien qué tienen que hacer o cómo tienen que hacerlo. Sí hay una mejor comunicación organizacional cuando se transmiten las decisiones difíciles de manera transparente, sin vueltas, sin ambigüedades, por difíciles que sean. Sí hay buena comunicación cuando se escucha de manera activa. Es decir, antes de hablar, tener capacidad de escucha y sobre esa capacidad de escucha, tener un marco para saber y poder analizar. Después mantener, sobre este punto también me gustaría hablar, tal vez en otro momento lo haremos, del tiempo. Hay gente que cree que este punto de escuchar de manera activa y demás es reducir o perder tiempo. Todo lo contrario. Las mejores decisiones se toman con tiempo a favor y con la idea de que hay cosas importantes y hay cosas urgentes. Y si hay ese discernimiento desde lo comunicacional, por supuesto todo va a ir mejor. También mantener el esquema estratégico, actualizar propósito, imagen y reputación. Me ha tocado ver en distintas organizaciones o empresas el cartelito con los datos de la empresa y que han sido publicados hace mucho tiempo y que no han sido revisados, los propósitos, la imagen y la reputación. Es un ejercicio, una dinámica que cada tanto tiempo debe actualizarse por lo menos. Y el fortalecimiento de la comunicación interna antes de trabajar en la comunicación externa. Si las 100 personas, las 50 personas, las 10, las 8, las 5 personas que trabajan en una empresa o una organización no saben bien cuál es el objetivo, cuál es el propósito, hay dificultad para desarrollar la comunicación externa definitivamente. Comunicar bien hoy en 2026, en marzo de 2026, es, desde una perspectiva consensuada, habiendo leído y habiendo platicado con gente que está también en estos temas, es definir bien la esencia de la organización. ¿Qué es la organización? ¿Qué es, a dónde apunta la organización? ¿Qué es y en qué se destaca? Poder gestionar mejor una crisis, saber responder en el momento y tener claro el argumento. Atención, porque ahí la inteligencia artificial difícilmente entra. No podemos demorar una respuesta rápida y contundente si le preguntamos a la IA. Y transformar el capital humano en un activo de marca. Inspirar, emocionar y conectar. Esas son capacidades humanas que no debemos perder de vista. Con el acompañamiento tecnológico que tenemos y las herramientas maravillosas que tenemos en la actualidad, inspirar, emocionar y conectar primero con los públicos internos, con las personas con las que trabajamos y después con quienes compran nuestro producto, nuestro servicio, es esencial. Ya para ir terminando, el gran desafío que viene en el sector agroalimentario, mirando un poco con una perspectiva hacia 2030, es comunicar mejor el valor que tiene toda la actividad agroalimentaria. Insisto, es darle de comer al mundo. En cada una de sus empresas y de sus organizaciones, de una u otra manera, con más o con menos, ustedes están contribuyendo noblemente y con gran esfuerzo profesional a darle de comer al mundo, que insisto, no es poca cosa. Una empresa que comunica bien no pierde ningún tipo de recursos, financieros por un lado y de tiempo por otro. El tiempo, lo dice mucha gente, es oro, es valioso, si se sabe administrar, se puede saber concretamente qué hay que hacer. La comunicación interna es la que construye la narrativa de la que hablábamos hace un ratito. Es saber qué hacemos, qué somos, para qué estamos y cuál es nuestro propósito fundamental. Puede haber un propósito superior y una serie de propósitos adicionales o secundarios que pueden acompañar precisamente esa razón de ser. Y acá el punto clave que les puede interesar más, ser competitivos. Para ser competitivos de verdad, primero hay que escuchar lo que dice el público interno, lo que dice el sector, lo que dice el mercado, lo que dicen los consumidores de lo que producimos o lo que comercializamos, sean servicios o productos. Después interpretar y luego anticipar.
El conocimiento en esto es clave y el análisis también lo es. Y la comunicación clara que reduce costos. ¿Por qué? Porque si la comunicación que tenemos en la organización, insisto, sean 5, 20, 50, 100, 1000, 10.000 o 50.000 personas, si la comunicación es clara, el talento se retiene, se mantiene, pero además se produce innovación. No hay una sola innovación, hay muchas formas de innovación y creo que acá está la clave de lo que venimos comentando de lo que vengo comentando en esta presentación. La inteligencia artificial puede ayudar y mucho en una recopilación informativa, pero la innovación está en el cerebro de cada empresaria, de cada empresario, de cada mujer y hombre que está por sembrar algo, que está por cosechar algo, que está por lograr colocar en un mercado un producto regional y lo está haciendo de una manera diferente, de una manera asertiva, de una manera original. No vayamos en contra de, pero entendamos que lo que tenemos alrededor son herramientas que pueden acelerar algunos procesos muy significativos y muy claves, por supuesto. Pero en nuestra corteza prefrontal, en nuestro cerebro, en nuestra decisión, está la posibilidad de innovar, de crecer, de lograr competitividad y de hacer algo verdaderamente grande que, insisto, es alimentar al mundo. Les agradezco muchísimo, espero que les haya servido como primera hoja de ruta para hacerse esta famosa pregunta, ¿no? ¿Qué estoy haciendo en mi organización o en mi empresa en materia de comunicación? ¿Qué se hace? ¿Qué no se hace? ¿Qué somos? ¿Qué no somos? ¿Y hacia dónde vamos? Me parece que es un buen inicio para tener en cuenta y en ese sentido creo de enorme responsabilidad social también pensar y desarrollar cuestiones en estos temas. Quedo atento y, por supuesto, les reitero a todos, a Emex, de manera muy particular, a todo el equipo Emex y a todas las personas que han estado siguiendo atentamente esta presentación por su tiempo y por estar interesados en esto.